de 10º grado. El día de hoy tendremos la clase número 3 de lengua y literatura. El tema es gramática, continuando con el tema anterior que habíamos visto en la clase pasada. El tema de hoy es el predicado verbal y nominal y lo encontramos en la página 204 y 205 del libro de texto. Vamos a ver primero el concepto, ¿verdad?, de predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Señala una acción, proceso o estado. Acuérdense que el predicado es todo lo que se dice del sujeto y es la parte crucial de toda construcción lingüística. Y esta designa siempre un proceso o un estado según el verbo utilizado. Ok, el ejemplo propuesto por el libro de texto es el siguiente. Tenemos: Isabel lee un cuento. Lee es un proceso. Ivania camina cantando en la calle. Camina es una acción. La madre está preocupada. Está es un estado. Y ahí tenemos los tres ejemplos de la asignación que nos da lo que es el predicado. Ok. Luego tenemos los tipos de predicado. Y tenemos dos tipos de predicado: el predicado verbal y el predicado nominal. El número 1, el predicado verbal, es la parte de la oración gramatical en la que se dice o se predica algo del sujeto. Es un sintagma formado por un verbo, que es el núcleo, y unos complementos. El verbo predicativo es el núcleo del predicado. El núcleo es el verbo predicativo. Aporta una información significativa al sujeto. Ejemplo: William estudia francés los domingos. Iguato lee el libro en inglés. Si nosotros nos fijamos allí, estudia francés los domingos es el predicado de la construcción lingüística. William estudia francés los domingos. Luego tenemos Guato lee el libro en inglés. El predicado es lee el libro en inglés. Ese predicado es verbal. ¿Por qué? Porque todos los verbos que podemos utilizar en las diferentes construcciones lingüísticas pertenecen a un predicado verbal, a excepción del verbo ser o estar. Y lo vamos a ver más adelante en los predicados nominales. Por eso se le llama predicado nominal a los que corresponden al verbo ser o estar. De ahí el resto de verbos pertenecen al predicado verbal. Ok. El predicado se acompaña de complementos verbales. ¿Recuerdan ustedes? Que son los complementos directos, complementos indirectos y complementos circunstanciales. En el complemento directo, recuerdan que vamos a utilizar la pregunta ¿qué es lo que? Y ponemos el verbo. En este caso sería ¿qué es lo que estudia William? Para poder encontrar el complemento directo. En el complemento indirecto nos vamos a hacer la siguiente interrogante: ¿para qué? ¿A quién? ¿Para quién y a qué? Para encontrar el complemento indirecto. Luego, para encontrar los complementos circunstanciales del lugar, nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿dónde? Para encontrar el complemento circunstancial de tiempo, nos vamos a hacer la pregunta ¿cuándo? Y para encontrar el complemento circunstancial de modo, nos vamos a hacer la pregunta ¿dónde? Esto es solamente recordarles, porque el tema de hoy no corresponde a los complementos, sino que solamente les estoy recordándoles, ¿verdad?, según los tipos de complementos que acompañan siempre al verbo y que son parte del predicado. Luego tenemos el número 2, el predicado nominal. En esto el verbo es copulativo, une el sujeto con el atributo. Se caracteriza porque lleva un verbo copulativo o semicopulativo y un atributo. Ambos elementos son imprescindibles. El verbo funciona como enlace, cópula, entre el sujeto y el atributo. Fíjense bien ahí cómo tenemos el predicado nominal, por eso se llama nominal, porque te asigna una nominación al sujeto. Por lo tanto, recibe el nombre de predicado nominal y corresponde a los verbos ser o estar. No tiene valor semántico. ¿Por qué? Porque el verbo es, en este caso, tiene que ir un atributo que le dé la significación completa. El que aporta la significación al predicado es el atributo. Emplea los verbos ser, estar y parecer. Ejemplo: María del Socorro es inteligente. Fíjense bien cómo el verbo ser está presente en esa construcción lingüística y lo encontramos como es. Es inteligente. Me está nominando que María del Socorro es, ¿verdad? Por eso estos verbos se llaman verbo predicado nominal, este tipo de construcciones. El otro dice: el muchacho es médico internista. Es también utiliza el verbo ser, es.
Él es, me está nominando que él es médico internista, meramente una nominación. En este caso el predicado es también nominal. Se llama verbo semicopulativo a aquellos verbos que funcionan como copulativos. Ejemplo, Victoria se encuentra cansada de la excursión. Se encuentra, miren, y ahí aparece ese verbo se encuentra y puede ser equivalente a decir Victoria está cansada de la excursión. Acuérdense que los verbos que con predicado nominal son ser y estar y parecer, ¿verdad? En este caso encontramos el verbo se encuentra y también está, que es del verbo estar. Luego tenemos el atributo, es aquello que se dice el sujeto. Ejemplo, Emilia es simpática. Y ahí tenemos el sujeto Emilia, el verbo es, que es del verbo ser, que es copulativo, pertenece a un predicado nominal, y simpática, que viene a ser el atributo. Hay una identificación entre el sujeto y el atributo. Emilia, simpática. Por lo tanto, muchachos, estamos frente a dos predicados. El predicado verbal, que corresponde a todito, el uso de todos los verbos habidos y por haber. Y el predicado nominal, que corresponde solamente a los verbos ser, estar y parecer. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a una construcción lingüística con los verbos ser, estar y parecer, estamos frente a un predicado nominal, mientras que cuando encontramos cualquier otro tipo de verbo estamos frente a una construcción lingüística de predicado verbal. Tarea en casa. Van a redactar 10 oraciones y van a señalar el predicado verbal. Por lo tanto, esta redacción la deben de hacer con predicado verbal, ¿verdad? Y luego van a redactar 10 oraciones y van a señalar el predicado nominal. Si tienen alguna duda, me la hacen saber y yo con gusto les atenderé. Eso ha sido todo el día de hoy. Pasen buen día. Gracias.